Buenos días, encantado de conoceros a todos. Lo primero, antes de que se me olvide con los nervios, agradecer al creer el haber hecho posible que esté yo hoy aquí y más que nada, pues eso, que muchas gracias a todo el mundo. Y os voy a leer una pequeña, bueno, más bien grande, un texto bastante largo para explicar mi situación sin olvidarme de nada, porque no quiero que con los nervios se me olvide la verdad. Sí. Escribo estas líneas para intentar explicar mi situación actual como persona afectada por una enfermedad rara. Mi nombre es Ángel López Parrilla y actualmente me encuentro conviviendo con mis hermanos por temporadas. Y lo digo así ya que no tengo un domicilio propio, cosa que sigo intentando conseguir, pero que no es fácil para una persona en mi situación. Actualmente llevo algo más de 4 años en el paro. Sigo intentando salir de la situación de desempleo en la que me encuentro. Durante este periodo he intentado acceder al mercado laboral de distintas formas. Actualmente estoy intentando conseguir acceder a un puesto fijo mediante oposiciones, cosa que no considero que acabe de dar sus frutos, ya que siempre suelo quedarme a las puertas de dicho puesto. Me ha sucedido de todo a lo largo de mi vida. Me han pillado todas las reformas educativas posibles, desde el cambio de EGB a ESO hasta modificaciones en el Plan Bolonia, o que me pongan pegas a la hora de presentar titulación, que no me faciliten los plazos de entrega de la misma y otro largo etcétera de cosas. Y no solo hablo de trabajo en la empresa privada, sino también en la pública, ya sea por el amiguismo como por la discriminación al conocer mi situación. Acabo siempre excluido en todos los procesos de selección de personal. La gente me anima a seguir intentándolo, pero no valoran mi esfuerzo al respecto, ya que consideran que hago bien en invertir mi tiempo en estudiar y estudiar, a pesar de no sacar nada en claro. Pero yo considero que debo seguir adquiriendo conocimientos de cara al mercado laboral, al cual no consigo acceder por más que lo intento. Por otro lado, el estar yendo y viniendo de una casa a otra no considero que sea lo mejor para mí, ya que cuando más o menos consigo adaptarme a una situación y establecerme de alguna manera, sin previo aviso, tengo que replantearme la situación nuevamente. Y es que cada vez que me toca cambio de domicilio, vuelvo a tener que organizar mis horarios, mis objetivos, porque cada uno de mis hermanos tiene una perspectiva distinta de la vida. Ambos son mis hermanos mayores, por lo que yo intento acatar sus decisiones, aunque no me parezcan del todo correctas, por lo que nunca acabo de definir un objetivo claro. Dejando esto un poco de lado, hablaré de mí de manera directa a partir de aquí, intentando explicar mi situación actual. Me considero una persona luchadora que intenta lograr su independencia, cosa que cada vez veo más lejos. Yo pago mis sesiones de terapia
intento conseguir distintas ayudas sociales, cosa que normalmente no consigo, al no tener un diagnóstico claro de mi enfermedad. Actualmente he decidido intentar conseguirlo, pero nadie sabe realmente qué me sucede. Por el momento solamente puedo definir mi enfermedad como leucodistrofia, ya que recientemente me alegré mucho al creer que por fin, tras más de 20 años, se había avanzado algo, cosa que no fue así. Pero al menos ya tiene apellidos y no he de decir que es indeterminada, cosa común en mi caso, ya que habitualmente para explicar la enfermedad suelo compararla con la esclerosis múltiple, enfermedad que es similar pero que realmente no tiene ni punto de comparación, por lo que sigo en la misma situación a la espera de un estudio tras otro. En definitiva, sigo sin poder definir mi enfermedad y actualmente pendiente de revisar mi grado de discapacidad, que no creo que varíe mucho, ya que a pesar de haber avanzado un poquito en cuanto a investigación, creo que sin documentación al respecto que defina mi enfermedad como rara o de baja prevalencia, algo que según creo me facilitaría el acceso a centros algo más especializados. Lo cierto es que en ocasiones se escucha el típico "tu caso es de 1 entre 1.000.000", pero en este caso así lo es, e incluso menos, ya que según he visto mientras buscaba información al respecto, he podido comprobar que hay una prevalencia de menos de 1 entre 1.000.000. Dudo mucho que consiga que alguien valore mis esfuerzos por mantenerme activo y en forma, cosa por la que mi situación no ha variado mucho. Sigo haciendo mis sesiones de rehabilitación en el mismo centro desde hace ya bastante tiempo, algo más de 20 años. Intento continuar con un estado similar al que tenía cuando comencé, cosa que no todo el mundo considera que sea bueno. Yo por mi parte lo veo positivo, pero mucha gente considera que al estar en un estado similar y conseguir conservarme activo, no cree que me suceda nada grave. Intento hacer distintas actividades y seguir luchando, pero cada vez que veo que mi situación empeora, ya que se trata de una enfermedad mitocondrial, según me han dicho no hace mucho tiempo. Mi condición, por lo tanto, creo que es irreversible, ya que a pesar de los estudios que se puedan hacer, nadie es capaz de encontrar una explicación a lo que me ocurre. Y seguramente no se descubra nada nuevo para mi caso. De hecho, recientemente estuve en este mismo centro para intentar mejorar en la medida de lo posible mi situación actual, gracias al servicio de atención residencial. Muchas gracias, por cierto, a todos los profesionales que forman parte de este equipo. Me ha servido de mucho la experiencia de cara a ver mis necesidades y conocer algunas opciones para intentar mejorar mi situación, a pesar de lo cual sigo pendiente de distintos trámites burocráticos, así como de intentar definir de una vez cómo se llama mi enfermedad, de la que a pesar de tener entre comillas un diagnóstico aproximado, pues al menos ya conozco algunos aspectos más en profundidad, aunque también siento que cuanto más me acerco a mi objetivo, más me alejo de la solución, ya que al ser un caso más raro,
nos alejamos más de una solución concreta, al haberse definido menos casos como el mío. Yo estoy dispuesto a intentarlo. Por desgracia, así llevo toda mi vida, probando distintas opciones desde la clásica rehabilitación, la acupuntura, tratamientos con vitaminas, análisis de mis músculos y nervios y muchas cosas más. Todo sin sacar nada en claro, ya que realmente nadie sabe a ciencia cierta qué buscar. Esto se debe a que mi enfermedad como tal viene descrita en el registro del Orphanet, cosa que descubrí estando aquí en Burgos. ¿Y qué es Orphanet? Pues Orphanet se estableció en Francia en 1997 con el advenimiento de Internet, con el fin de reunir los escasos conocimientos sobre enfermedades raras, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, la atención y el tratamiento de los pacientes con enfermedades raras. No les aburriré con el nombre interminable de la misma, que aun conociendo, ni siquiera yo soy capaz de decir sin atascarme en varias ocasiones. Solamente les diré que es una de esas enfermedades extremadamente raras, de las que solamente había 38 casos conocidos allá por el 2008, según dicho registro. En la actualidad, tristemente, soy incapaz de saber cuántos somos los afortunados. Pendiente de resolución de mi grado de discapacidad, ya que en los informes médicos no se define una enfermedad concreta y sin tener algo concreto a lo que aferrarse, no dispongo de tratamiento ni de una enfermedad concreta que se pueda incluir en el Real Decreto de la ELA, cosa que por otra parte desearía que suceda y me facilita en parte el acceso a una vivienda digna, cosa que viene incluida en nuestra Constitución. Creo que aún quedan muchas cosas que contar al respecto, pero que, por desgracia, cada caso es un mundo y cada persona tiene unas necesidades diferentes, por lo que no creo ser nadie especial para venir exigiendo que se me trate de manera diferente al resto. Y no considero que sea ningún tipo de victimismo, ya que a pesar de los reveses que me depare la vida, seguiré intentándolo, sea para bien o para mal. Y en parte esto es así gracias a tener esta enfermedad rara, cosa que me ha ayudado a seguir viendo mis debilidades e intentar corregirlas. Porque donde mucha gente ve un hándicap, yo veo la oportunidad que me ha dado la vida de conocer a gente maravillosa a lo largo de la misma, y a los cuales me gustaría agradecerles lo que he ido consiguiendo a lo largo de este gran recorrido, tanto a la asociación ELA España, compuesta de muchas personas, como a Eva Maura, presidenta de la asociación No Soy de Piedra, la cual se ha implicado muchísimo desde el momento en que nos conocimos, ayudándome a agilizar muchos trámites que para mí eran desconocidos. Por último, me gustaría comentar otro tipo de dificultades que al parecer no son tan raras y que mucha gente desconoce. Y es que hay una gran dificultad, ya que las y los trabajadores sociales de los municipios y de los hospitales generalmente no están acostumbrados a tratar ni con gente joven, ni con niños, ni con enfermedades raras u otros supuestos no tan comunes. ¿Que por qué digo esto? Pues porque resulta que recientemente y después de muchos años de dar vueltas y vueltas, debido al desconocimiento y a estar mal informado,
no disponer de gente que me pudiese informar de dichos trámites. A los 25 años me fue retirada la pensión de orfandad que venía cobrando desde que mis padres fallecieron. Actualmente estoy encargándome de solucionar esto, gracias a la gente que me ha indicado que yo tengo derecho a esa ayuda, que me fue retirada ahora hace 14 años y que, según me ha sido explicado, si en algún momento consigo que me vuelva a ser concedida, tan solo podré obtener una compensación de 3 meses de la misma. De una pensión de la que no he sido beneficiario desde hace 14 años, cuando me fue retirada al no estar bien asesorado. Por lo cual considero que este es un fallo muy grave del sistema. Es algo muy importante y es algo básico que debería ser mejorado. Es importante que los trabajadores sociales no solo estén especializados en gente mayor, es importante que estén informados para poder afrontar distintos casos. De hecho, no solo informados, sino que además es muy importante que se mantengan actualizados. Porque si no, las ayudas que ya existen y que se podrían facilitar, y ya no solo hablo de mi caso, sino de mucha otra gente que esté en la misma o incluso en peor situación, es como si no existieran, al desconocer su existencia. Por lo que es importantísimo que dicha gente esté muy bien informada y actualizada para trazar de manera más sencilla y entendible una hoja de ruta a la hora de llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Ya que si se avanza en la sociedad desarrollando leyes para ayudar, pero quien las tiene que aplicar las desconoce, es como si no se hicieran estas leyes, como si la sociedad no avanzara. Por lo que, como vengo diciendo, nos encontramos ante un gran fallo del sistema, al cual se debería dar solución de la forma más rápida que se pueda. Pero también teniendo en cuenta que esa solución no sea un simple parche, ya que, volviendo a mi caso, yo al menos soy una persona con más o menos entendimiento de lo que sucede a mi alrededor y además puedo contar con la ayuda de mis hermanos en determinadas situaciones o ante cualquier tipo de duda que me pueda surgir, y que a pesar de lo que comenté al principio sobre el cambio habitual de domicilio, algo a lo que he podido recurrir gracias a mis 2 hermanos, estoy totalmente desamparado al no disponer de un hogar propio o de otras opciones, ya que a pesar de buscar y buscar trabajo, al no encontrar ninguna manera de subsistir, siempre estaré atado a una tercera persona que se debe encargar de mis cuidados. Ya que otro fallo que veo es que una persona con algo de entendimiento de la situación en la que se encuentra, ya sea la misma persona o, como vengo diciendo, con el apoyo de un tercero, no sea capaz de encontrar el modo de vivir solo y tenga que depender de un familiar con el cual no todo el mundo cuenta como apoyo, y dependa de este para estar viviendo en casa de alguien, ya sea un familiar directo o un simple conocido. Sin mucho más que contar, me despido de todos ustedes. Un cordial saludo, Ángel López Parrilla. Bueno, gracias Ángel, un testimonio Nada. amplio.
Vamos muy bien de tiempo, así que tenéis oportunidad de preguntarle a Ángel pues cualquier cosa de lo que ha expuesto o incluso de lo que no queráis preguntar y él quiera acceder a contestaros. Sí. Yo no es una pregunta como tal, sino me siento completamente identificado contigo. Tengo una discapacidad, una enfermedad rara. Tiene un diagnóstico, pero como es rara, pues la medicación siempre es subjetiva y vas de un médico a otro saltando. Tengo neurólogo dentro de 9 meses, cuando tendría que ser una visita al mes por lo menos. Y bueno, de mi experiencia puedo contarte que yo siempre he sido socia en COCENFE Castilla y León. Ahora mismo trabajo en la misma asociación, en Palencia. Y desde ahí, y junto también aquí con el CREER, siempre he tenido la suerte de estar un poco amparada en ese sentido. Por suerte sí que tengo trabajo y eso, pero no siempre he tenido la suerte y pues mi entorno, por ejemplo mi hermana que también tiene la misma discapacidad, pues no tiene la misma suerte y es una lucha totalmente vendiéndote un poco porque siempre se estudia y estudia y estudia, pero por más que estudies pues no consigues nada. Así que te agradezco muchísimo tu cercanía y tu compromiso al contar tu experiencia de vida. De nada. Hola Ángel, buenas. Yo soy María Jesús, soy terapeuta ocupacional de aquí del CREER y yo quería hacerte una preguntilla un poco dentro del contexto que estamos en estas jornadas de accesibilidad cognitiva. Justo Aitor nos ha dicho que has tenido como una pequeña incidencia en el tren, no sé si está relacionado a esto, ¿no? Pero sí que me gustaría, por ejemplo, que nos contases un poco, ¿has venido solo, no? Sí. Vale, entonces, bueno, ¿qué tal tu experiencia en venir solo? Si te has manejado bien, si tú crees que las instalaciones, en este caso de Renfe o por tu ciudad, por ejemplo, sí que están adaptadas, no están adaptadas. Bueno, pues un poquito tu experiencia. Gracias. Nada, pues ya te digo, en realidad tampoco puedo generalizar porque al ser tantas cosas, te puedo decir que, por ejemplo, en Albacete hay muchas zonas adaptadas, pero hay otras que, igual que unas están muy bien, otras apenas están bien adaptadas. De hecho, traía unos ejemplos para comentar también, si daba tiempo, para ir hablando sobre distintos temas que pueden ser mejorados, en mi opinión, o de otra gente con la que he hablado y conozco los hechos. Pues adelante. Vale, pues voy a ello. Pues ya te digo, hombre, en Albacete normalmente no tengo ningún problema. También es cierto que porque conozco, digamos, bueno, más bien yo conozco, me conoce mucha gente y al verme ya saben lo que hay más o menos. Así que intentan adaptar un poco las cosas para mí. Aunque no sea una adaptación total, pero me intentan buscar soluciones y bueno, pues por esa parte bien, pero cierto es que, por ejemplo, para acceder a una silla de ruedas he tenido que estar peleando 5 años con el médico rehabilitador que tengo allí porque se supone que no me la debían adjudicar porque yo era ambulante. Cuando ellos conocen mi caso y saben que yo soy capaz de moverme, pero cierto es que con dificultad. Entonces, a partir de la pandemia y tal, pues ya vieron que eso era así, porque cuando, por ejemplo, permitieron salir a la gente a pasear 1 hora al día, yo recuerdo que al ir solo y con el temor del virus, para no ir apoyándome
por la pared, que es lo que suelo hacer normalmente cuando voy por la calle para descansar, digamos, pues me compré un andador. De hecho, luego volví a rehabilitación, me dijeron que como había comprado yo un andador sin asesoramiento, digo, porque en esa época ya sabes que estaba la cosa que no podías coincidir con alguien en una misma habitación, digamos. Entonces, pues, después de 5 años ya por fin me acompañó mi hermana, habló con el médico y ya vio que era lógico que a mí se me facilitaran ese tipo de cosas. Antes de eso, a mí no se me había facilitado nada realmente. Yo voy en Albacete, voy en bus y los conductores cuando me ven se aproximan a la acera y bajan el bus. No sé si sabes lo que me refiero, que tiene como una altura regulable. Entonces, cuando me conocen o si algún día ven que voy a perder el bus, desde que soy pequeño paran y me esperan a pesar de que puedan caerle una bronca de su jefe. Y dicen, bueno, no pasa nada. Por otra parte, pues no sé qué más comentar, la verdad. Bueno, típico de sillas de ruedas, que vas por la calle y te encuentras coches aparcados más que nunca en tu vida. Cuando vas, digamos, normalmente caminando, ni siquiera lo notas, pero llega el momento en el que vas con tu silla y cada vez que vas a salir de una calle para cruzar o algo, resulta que ese día han salido todos los coches de la ciudad a la calle y como no tienen dónde dejarlos, pues justamente en el paso de peatones, en las rampas y cosas así. De hecho, algo que no todo el mundo sabe y que yo aprendí, digamos, por las malas, fue que los bordillos en los rebajes están muy bien hasta que no lo están, porque como las calles están asfaltadas, no sé si me explico muy bien, el bordillo de la calle tiene el rebaje, pero luego digamos que tiene como una especie de... no sabría decirte ahora mismo la palabra realmente. Bueno, que tienen sí como una especie de filo, digamos, para encaminarlo al asfalto. Y justamente en esos trozos ahí hay mucho peligro. De hecho, yo más de una vez he saltado por encima del andador porque se te engancha o algo, o se te pliega y es cuando vas de cara y pues no sé mucho más cómo explicar la situación, pero creo que todo el mundo lo ha entendido. Y pues también quisiera hablar de las típicas rampas que todos los edificios cumplen, entre comillas, porque hay algunas rampas que están bien para bajar, pero a ver cómo acabas al final de la bajada, ¿sabes? Para subir no las recomiendo también. Bueno, si quieres hacer un poquito de deporte y hacer brazo, pues está bien la cosa. Pero bueno, y otra cosa que me gustaría hablar también es el caso de los cines que tampoco son accesibles. Bueno, accesible en cuanto a que tú si vas a ver una peli con tus amigos, ve y dile a tus amigos, no os pongáis al fondo, poneros aquí en la primera fila conmigo y la cabeza así, que se te va a partir el cuello. Y pues de momento
que yo sepa, los cines son así todos. Algún teatro y tal, sí que conozco que tiene sus ascensores y a lo mejor tiene distintas alturas, aunque no puedas ponerte entre medias, digamos, del público, pero sí que hay. O ponerte al fondo, que en un teatro no ves nada. En el cine, en cambio, que estaría bien, no se da el caso. Y pues eso, con un sistema de ascensor y un pasillo, la solución es fácil, que yo sepa. Pero bueno, tampoco soy yo técnico en construcción ni nada de eso, así que... Pero bueno, lo dejo caer ya que estamos aquí. Los semáforos igual. De hecho, hay uno cerca de mi casa que yo no sé si llega a los 10 segundos. Cuando, de hecho, lo típico de tocar el botón, que eso creo que aprendió a fuerza de que me lo hayan explicado no sé las veces. Porque es lo típico que ponen el botón y tú le tocas a ver dónde lo pone el técnico de urbanismo, porque he visto algunos que te los ponen en la otra punta del cruce, pero tú tienes que volver para atrás y cruzar, y juntando eso con la duración, porque ya te digo que yo he visto algunos que es que les tocas, cambia y estás, digamos, pisando la segunda línea del cruce, del paso de cebra, y se te pone en rojo. Y dices, pues, o corro, o me quedo aquí que pasen, o no sé qué hacer realmente en muchas ocasiones. Y pues diría que, hombre, puedo hablarte de barreras al acceso a la ley de dependencia, que esa, vamos. De hecho, a mí recientemente me han vuelto a valorar desde que lo solicité, pues en junio o julio del año pasado, que creo que con la ley ELA se van a cortar los plazos y se supone que va a ser, bueno, supuestamente, ya sabemos cómo va, en un tiempo de 3 meses, pero bueno, eso es lo que dicen, ya luego veremos. Y pues nada, yo qué sé, me queda que comentar una cosa que seguramente que mucha gente le suene, sobre todo la gente que hay por aquí que ha dicho que está estudiando cosas y tal, porque existe la figura del asistente personal que no está reconocida. Y de hecho, en el año 2018, en el CRMF, en los CRMF, mejor dicho, porque yo en Albacete hay uno, pero hay muchos más, se involucraron en un proyecto llamado SAVI, que es Servicio de Apoyo a la Vida Independiente, en el que los usuarios podían acceder a una bolsa de asistentes personales para que les ayudaran y apoyaran a hacer acompañamientos a bancos, etcétera. Sí, perdón, dime. Me he ido por los cerros de Úbeda, lo sé. No, que si puedes explicar qué son los CRMFs, porque son centros del inserso, que nosotros sí que lo conocemos, pero habrá mucha gente aquí que no lo conozca. Sí, lo que sepas, o sea. Lo que sepa, bueno, lo que sepa es que, si no me equivoco, son centros de recuperación de minusválidos físicos, que cada vez que paso por aquí hay cerca de mi casa veo minusválidos, digo. Tienen que invertir en cambiar toda la cartelería, digo, no sé tampoco para cuándo tienen pensado hacerlo.
Pero bueno, eso lo pienso yo. A lo mejor hay quien lo ve y no lo entiende como tal. Y pues digamos que son centros para... Bueno, allí en Albacete sí tengo entendido que no en todos los CRMFs se permite el alojamiento del alumnado que hacen formación y están como internos. También hay casos, como fue el mío, que yo estaba como externo. Yo iba por la mañana hacia mi curso, fuera por la mañana o fuera mañana y tarde, y luego volvía a mi casa. En cambio, hay gente que normalmente, por lo que tengo entendido, tienes un límite de estancia de 5 años. Cierto es que conozco casos que a lo mejor, como yo, no han estado allí, y conozco casos que llevan en algunos centros más de 20, bueno, 20 a lo mejor no, porque ya no soy tan viejo, pero cerca de 10 años, digamos, y siguen allí. Y no sé con quién habrá que hablar para hacer eso, para conseguirlo, me refiero. Porque a mí, cuando hice 2 formaciones allí, una que era de página web y otra de reparación y mantenimiento de equipos informáticos, cuando estaba acabando el segundo año ya fui, porque me llamó a su despacho la trabajadora de ese centro y me dijo, ¿qué piensas hacer el año que viene? En plan, vete ya, que ya estás tardando. No sé si le dirían que yo estaba allí todo el día metido o algo. Total, que le dije, no, si yo soy externo, no te preocupes. Dice, bueno, lo siento, entonces ya no te digo nada más. Y ya ciertamente después de eso ya no he vuelto por allí. Actualmente sí que voy a bádminton un día a la semana, que es bádminton adaptado, pero realmente lo que es con el centro no tengo ningún tipo de trato, por lo que te digo, porque aparte, de hecho, nos hacen pasar por la puerta de atrás, no nos dejan acceder por el pasillo del edificio, que el otro día, por ejemplo, yo vi a Cántaros y nos tocó dar la vuelta, no hay más. Pero bueno, eso son cosas mías también, te digo. Bueno, lo que te decía del SABI, que fue un programa que se desarrolló en los CRMF de España en el año 2018, y es que estaba leyendo y ya no sé, lo mismo me repito ahora, porque creo que iba por aquí. Se hace con idea de para acompañamientos a bancos, acompañamientos de ocio, ayuda y apoyo en diferentes actividades, lo que es el programa del SABI, que las que lo hacen realmente es los asistentes personales, que es una figura que no está reconocida. Y pues realmente no sé, bueno, no sé yo, ni sabe con quién yo he hablado. Nadie sabe por qué. Eso es un proyecto que se desechó. Ahí en Albacete, por ejemplo, creo que había 60 usuarios incluidos que vivían incluso de manera independiente. Digamos que era un apoyo externo al centro incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho se trabajaba, según creo, a través de asociaciones, que una de ellas era COCENFE y la otra ahora mismo no me acuerdo. Entonces, no se sabe por qué, eso se desestimó, digámoslo así, y se dejó de trabajar ese programa.
Yo lo sé porque justamente en los años que yo estuve en el CRMF conocí a más de uno de estos asistentes personales y de un día para otro, como aquel que dice, desaparecieron. Y ya no se ha vuelto a saber. Yo alguno conozco pero por amistad con ellos, y sé que actualmente están estudiando otras cosas, pero estudiando ellos para encontrar trabajo, porque esto ya se descartó. Y de hecho hay muchos que siguen prestando el servicio, pero claro, no como asistente personal, porque digamos que es como lo típico para llamar a alguien que ayude a una tercera persona a la persona con discapacidad. Entonces, yo ahora mismo no sé cómo está eso y no puedo decir mucho más. ¿Alguna pregunta más? Allá. Hola Ángel, me llamo Machín. Quería preguntarte si al no tener un diagnóstico clínico sobre la enfermedad, si tuviste dificultades a la hora del reconocimiento de la discapacidad. De hecho, eso mismo tenía también pensado comentaros para que veas. Parece que Pues te he te lo he dejado, contratado algo para que me preguntes, pero justamente de eso estoy ahora mismo pendiente. En su día me hicieron, bueno, de hecho, antiguamente, como digo yo, cuando yo era joven, era lo típico que te iban revisando la discapacidad todos los años. Y yo he llegado a tener un 71% de discapacidad, que realmente, según dice la gente, si estás en el 71, si no ya al 75 te da igual. Pues resulta que de tan bien que me vieron uno de esos años, me dijeron, a lo mejor es la suerte que tuve, igual que he tenido otras cosas que también os puedo contar luego si da tiempo, pero llegué, me dijeron que iba a hacer mi valoración, yo ya iba como, te digo, como habitualmente iba, más o menos lo tenía conocido. Y resulta que me valoraron y de ese 71, me bajaron al 69. Y desde entonces estoy con un 69 porque básicamente me dijeron que como se me ocurriera volver otro año con lo bien que me veían, me quitan la minusvalía, la discapacidad en este caso, pero entonces era minusvalía. Entonces, pues, hasta este año que en teoría sabemos algo más, no he solicitado revisión, más que nada por lo que te digo. ¿Y la primera vez que te la dieron? Pues si te digo la verdad, la primera vez que me la dieron yo no te sabría decir si me fue difícil, porque que yo recuerde y según creo, y ahora mismo estoy repasando mentalmente, y también porque he tenido que hacer unas gestiones últimamente, que yo recuerde, me la dieron con 8 años. Porque yo sufrí, no saben si fue un desmayo o fue un golpe en su día, me caí inconsciente y yo, digamos que desperté cuando estaba, si no recuerdo mal, fue en Ciudad Real, porque en aquel entonces no había equipos en Albacete. Total, que para hacerme un escáner y todas las pruebas me mandaron a un hospital
en Ciudad Real. Total, que desde entonces yo no te sé decir exactamente si me fue difícil, porque entonces yo no era capaz de decir como digo ahora lo que digo. O sea, pero bueno, difícil, en teoría no es difícil, es solicitarlo, igual que solicité en junio la revisión de dependencia, solicité la discapacidad y esa aún estoy pendiente de que me llamen. Así que cuando me lo digan, si quieres te cojo ahora el teléfono y te digo, me ha sido fácil o me ha sido difícil, pero de momento no me ha sido, digámoslo así. Yo sí que, así como para responderte a ti, sí que me gustaría decir, porque yo, por ejemplo, estoy pendiente de una valoración y la solicité, por ejemplo, para... O sea, hacer el trámite no cuesta, sino cuesta el tiempo que transcurre desde que tú lo solicitas hasta que esto se cumple. Porque, por ejemplo, yo lo solicité hace un año exactamente y en enero llamé para preguntar qué pasaba y me dijeron que aún estaban llamando a junio del 2023. Entonces, claro, pues igual hasta fin de año todavía sigo sin saber si estoy peor, que considerablemente estoy peor, pero claro, como también es a ojos de otro, pues te valoran, pero eso que el tiempo es muy... Y otro inciso más, que siempre hablamos de accesibilidad, adaptaciones y demás, pero yo creo que es muy importante el trato hacia la otra persona. El cómo hablar y cómo tratar a la otra persona también pues ayuda. Gracias. No sé si me oye. Vale. Muchas gracias por toda la narración que has hecho de tu historia. Sí, espero no haber dormido a nadie. No, pero... ha quedado muy, muy clara. Y una de las cosas que me he quedado es sobre todo la reivindicación que has hecho respecto a la actualización de la propia Administración a la hora de aplicar las nuevas regulaciones, actualizaciones legales y que los profesionales nos pongamos las pilas en eso y que, bueno, no sé si el hecho de tener una plaza fija como funcionario hace que te apalanques un poco o no se te exija o no se te revise el trabajo, no lo sé. No estoy... Yo tampoco, porque no la tengo. Que conste. Bien. Sea como sea, es muy interesante lo que has comentado porque sí, porque eso ocurre, ¿vale? Eso está pasando. Y luego, cuando hablamos de accesibilidad, es muy interesante porque cuando has puesto el ejemplo del conductor de autobús, que al final se adaptaba a tu necesidad, independientemente de la normativa, si hubiera rampa, no hubiera rampa, el equilibrio que podía hacer con el autobús, la mayor accesibilidad es la humana, ¿no? La humanidad, ¿no? Entonces, cuando hablas de... yo te pregunto, cuando se está regulando absolutamente todo, cuando se tiene que normalizar, legalizar, implantar, con toda la tecnología que tenemos ahora mismo, ¿eso es síntoma de humanidad, de desarrollo tecnológico o que si no se hace no se termina ejecutando? O sea, te lanzo ahí un poco, para ti, ¿cuál sería la mayor accesibilidad? Pues yo diría que de hecho el trato cara a cara como tal normalmente suele ser el más, digamos, accesible, ya no a la persona en sí, sino a la situación en la que se encuentra. Pero claro, cierto es que ya te digo que recientemente estuve en la Seguridad Social, por lo que he comentado de la ayuda esta por orfandad que me retiraron, total, que resulta que ahora yo, de hecho, ya no se hacen libros de familia, os lo digo por si no lo sabéis para que estéis actualizados. Me tocó ir, fui con mi hermana acompañado, pero lo típico, pues me tocó llegar al sitio, sacar mi certificado de nacimiento y los de defunción de mis padres para cuando llegue la fecha, que va a ser esta semana o a la otra,
vaya y tengo que llevar toda la documentación. Y una cosa que me falta, que es clave, que es de lo que hablaba antes, de hecho, tengo que encontrar cuándo fue cuando a mí se me, digamos, definió la minusvalía como tal, ¿no? La enfermedad, para encontrar la primera prueba que fuese antes de que falleciera mi padre, que es el que crea la prestación, según me han explicado. Y a raíz de eso ya veremos si presentándolo me dan otra vez acceso a esa ayuda. Entonces, por eso te digo que cierto es que hay casos, yo de hecho prefiero y me gusta más el trato cara a cara, porque es algo natural. No digo que el trato digital esté mal, porque cierto es que hay muchas cosas que se agilizan, pero no te sabría responder ciertamente. Y luego la valoración de la dependencia, ¿en qué domicilio te lo hacen? Porque van al domicilio. Esa es la clave. Teniendo en cuenta la rotación que tienes. Actualmente estoy con mi hermano. Fueron a casa de mi hermano, pero de todas formas, esto a lo mejor no debería contarlo porque es trampilla, pero cierto es que yo llevo desde que, digamos, entre comillas, me independicé con mi hermano, estoy registrado en el padrón que estoy con mi hermano, a pesar de que entre medias haya periodos en los que voy a casa de mi hermana, porque la primera vez que iba a cambiar el padrón me advirtieron para pedir no sé qué ayuda, no digo ninguna en concreto, para pedir X ayudas tienes que estar mínimo, creo que son 2 años, empadronado en el mismo domicilio, si no ya directamente te descartan. Entonces, pues eso es importante saberlo, pero no todo el mundo lo sabe, también te lo digo. Y lo último, aquí somos profesionales, creo, o potenciales profesionales que estamos sensibilizados con el tema, creo. ¿A qué profesionales echas de menos que estuvieran aquí escuchando tu testimonio y que a lo mejor son los que toman las decisiones más desde arriba para que esto se lleve a cabo? Pues ciertamente, igual que te he dicho antes, que no sabía responderte, ahora mismo no sabría a quién dirigirme, porque yo ya te digo que siempre voy a donde creo que es, pero de ahí me suelen derivar a otro sitio. Entonces estoy siempre de un sitio a otro. De hecho, eso mismo me pasa ahora. Esto no lo iba a comentar, pero ya que ha surgido, resulta que yo he estudiado, yo no sé los años, pero vamos, que me pilló el plan Bolonia. No acabé, eso lo digo con respecto a un ciclo formativo que estaba haciendo, y cuando me quedaban un par de asignaturas cambió el plan, se fue por donde quieras decir, lo que es el plan de estudios. Cierto es que venía desde 1985, yo creo, el plan que tenían entonces, y te hablo a lo mejor de 2015, que parece que estamos ya muy lejos, pero está aquí al lado, ¿sabes? Total, que yo no pude finalizar eso, igual que otros muchos estudios que he hecho. Me han ido pillando siempre reformas, no te exagero. De hecho, estudié documentación sanitaria en su día, que el año que acabé justo lo retiraron. Y yo voy por ahí con mi título de documento. ¿Y qué es esto? Digo, pues como administrativo, pero no. Entonces, con el pero no ya te dicen, pues no vale para esto.
Entonces yo he ido estudiando cosas sueltas y en Castilla-La Mancha al menos, supongo que aquí hay algo parecido. Intentaron sacar, a lo mejor te hablo de hace 5 o 6 años, un plan que se llama Acredita, que a partir de la experiencia laboral, que yo tampoco es que tenga mucha, puedes solicitar titulación. ¿Qué pasa? Que como hay una parte que ahora dirás, ¿por qué me está contando esto? Básicamente porque tienen un lío gordo, porque resulta que no saben si quien se encarga de eso es empleo o es educación, sí, formación. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, de hecho, dicho por la propia mujer del paro que fui a que me diera una tutoría para ver si podía hacer algo. Tengo el título de grado medio de administrativo, pero no lo tengo. De cara a laboralmente lo tengo, formativamente no. Entonces, ya me adelanto yo a decirte que lo hablé con ella y en teoría de cara a oposiciones seguramente llega un momento en el que se equiparen los dos. Pero actualmente yo no tengo nada de administrativo, aunque he trabajado muchos años y he estudiado, pero al no ser un título oficial, ser certificado formativo no es lo mismo, aunque sí es lo mismo. Y yo de hecho fui a hacer mis exámenes al instituto que fue en el mismo en el que estudié muchos años, lo de desarrollo de aplicaciones. Pero ¿qué pasa? Este año he vuelto y me han dicho, de cara a convalidar, porque es la solución que me dijo la del paro, de cara a convalidar yo puedo solicitarlo, pero cuando salga la convocatoria este año, porque yo allí, a pesar de que ellos tienen mi expediente, yo no pinto nada allí pidiendo que me, digamos, convaliden las asignaturas de cara a tener el título. No sé si te respondió, la verdad. A muchas cosas, muchas gracias. Pues hay más cosas que te puedo contar, ya te digo. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola Ángel, mi Hola. nombre es Sonia y yo también trabajo aquí, soy fisioterapeuta del CREER, que a mí no me has conocido, has conocido a mi compañera que también se llama Sonia y somos fisios. Sí. Bueno, mira, mi pregunta es, has hablado de muchas barreras arquitectónicas sobre la accesibilidad física, pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú nos has dicho que has venido al centro tú solo. ¿Sueles viajar solo? ¿Has tenido alguna dificultad para llegar hasta aquí en cuanto a información, a la cartelería, a dificultades? Si has tenido que preguntar a alguien y cómo te ha contestado. Sí, bueno, pues yo he venido solo. Cierto es que llevo un par de años, digamos, intentando ser más independiente según a la hora de qué cosas, porque normalmente siempre o me acompaña mi hermana o me acompaña mi hermano, pero claro, cierto es que si tienen que trabajar y esas cosas, pues no voy a ser yo quien exija nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde hace un par de años, digamos que me envalentoné. Hice, de hecho, la primera prueba la hice, pues hará cosa de un año, poco más.
Y fue que bueno, como estoy, digamos, opositando a un poco de todo en general, que yo normalmente voy a auxiliar administrativo, pero el primer año me apunté a uno de administrativo por ver cómo era. Ahora ya sé que no son para mí, porque al ser su puesto práctico, yo al no tener esa práctica, pues directamente vi el examen, hice quiniela, como se dice, pero estaba claro que no era para mí. ¿Y qué pasa? Pues que eso fue en Toledo, pues ese fue la primera vez, digamos, que me fui yo solo a hacer un examen. Te hablaba de hace un año o así, pero eso hace ya más años. Hace un año o así fue cuando te digo que yo empecé, digamos, a hacer pruebas de puedo o no puedo, porque me presenté, la primera vez que me presenté a Renfe en Madrid. Total, tuve que ir a Madrid, me pegué cabezazos por todos los lados porque me llevaron en un tren, me bajé del tren, salí para afuera. Lo típico, no sé aquí realmente si estará así la cosa porque no he llegado a investigar tanto, pero allí en Madrid tú sales y digamos que te sueltan allí y tú puedes ir con tu duda. A mí me lo dijeron, dice, tú ve información y preguntas. Pues ve información, pregunta. De información te dicen, vete aquí, vas al otro lado. Total, yo acabé comprando un billete, digamos, para pasar al metro. En el metro me monté, me pasé 2 o 3 paradas, salí en otra parada, salí por las escaleras del metro para ver dónde estaba porque no sabía. Cuando fui a entrar me dijeron, no, es que al salir te ha gastado el billete, entonces para entrar otro que compré, me vuelvo a meter. Me voy otra vez para el principio, salgo otra vez y salgo para afuera. Eso ya son, yo creo que 3 o 4 billetes llevaba por aquel momento. Total, que salgo, me dicen, entra otra vez, coge este metro, cogí ese metro, me fui un poco más para allá, me dijeron, en vez de irte allí tal, que es muy complicado, vete a esta. Me fui a otra parada, salí del metro, había una parada de bus enfrente, yo cogí el bus después de preguntar cuál era, cogí ese bus y yo iba, creo que era por Las Rozas, por donde estaba la casa donde yo iba a alojarme esa noche. Total, que en el bus aquí entra mucho el trato personal, digamos. Como tengo más o menos costumbre de Albacete, yo subí y le pregunté al conductor, conductora en este caso. Total, que vamos viajando, dice, ¿a dónde vas? ¿Has dicho? Digo, aquí. Dice, pues yo creo que eso se ha pasado hace un rato. Digo, pues vale. Total, que me bajo de ese bus, perdón, me monto en otro, gracias a Dios que había hecho en esos 15 o 20 minutos amistad con la muchacha, dice, tú dile que te has equivocado y que no te cobre así el billete. Digo, bueno, me ahorro un billete. Me subo y sigue para el lado contrario. Total, a que no adivines lo que pasó. Me volvió a pasar. Esta vez solo fue una parada, no pasa nada. Total, que me bajo y cojo otro más. Digo, me han dicho que es una parada. Dice, vale, venga. No me cobró
porque le dije que me había equivocado. Le conté más o menos un resumen de la historia y ya me llevó al sitio. Me bajé cuando vi que aquello era una urbanización y no son pequeñas. Total, que había un banco al bajar antes de entrar a la urbanización. Total, que me siento porque me habían dicho, tú coges tu móvil, te buscas, eso me lo habían dicho en Madrid también, te digo, buscas en el GPS el sitio y así es como vamos todos aquí en Madrid. Digo, vale, muy bien. Yo que voy a coger y veo que pone, no sé si era 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de callejear, cuesta arriba además, era. Total, que resulta, esto es muy curioso porque de hecho luego me han dicho que si es que estoy loco. Resulta que estando en el banco buscándose en el móvil, había unos muchachos que estaban esperando que se iban de comida. Es que esto resulta que era un fin de semana, como la mayoría de oposiciones. Total, que coge un chaval y me dice, espérate aquí, dice, y fue a hablar con sus amigos, dice, bueno, como vamos a ir a tal hora, esperar 10 minutillos que voy a acercarlo. Me cogió, me dijo, venga, sube. Me subí a su coche sin conocernos de nada, que por eso es por lo que creo que me dicen que si estoy loco. Total, que me acerca al sitio y ya por fin llegué. Yo creo que llegué a Madrid a eso de las 10 de la mañana y llegué al hotel a las 3 de la tarde. Así que fíjate si me perdí por Madrid entre unas cosas y otras. Y pues nada, así, eso fue la primera que tuve. Luego ya, normalmente suelo ir, llevo 2 o 3 años de presentarme en Adif. Pues en Adif sí que me suele llevar mi hermana, pues no sé si es que no se fiará de mí después de eso o porque entonces pues más o menos me intento organizar los viajes como puedo. Es lo que hay. Pues gracias, Ángel. Te felicito por tomártelo con este humor, porque visto desde fuera y con todas las dificultades que has dicho, pues seguramente si no tuvieras ese humor, pues no sería una experiencia tan positiva. Y me quedo con eso, con que no es fácil, ¿no? Que a veces la información, pues por lo que nos has contado, no es tan fácil. O sea, que quieres hacer un viaje y quieres llegar a un destino y la información... te pueden surgir cosas por el camino, eso es así. Sí, y la información no es fácil, no es muy accesible. Así que muchas gracias por tu testimonio. Nada. Último, ¿vale? Te iba a preguntar que si conocías el servicio de Atendo. Sí, de hecho, ayer justamente sabiendo a lo que venía, hablé con la chica porque normalmente todo el mundo dice Atendo y ahora ya no es Atendo, es Acerca. Oh. Para que lo sepáis, porque yo ya llevo muchos años de ir para allí y para acá y todo el mundo dice, has pedido el Atendo, total, que ayer justamente por la mañana, a eso de las 7 menos algo, que era cuando salía el tren, estaba esperando y le pregunté, digo, oye, ¿por qué lleváis Acerca en la chaquetilla? Si esto siempre le ha dicho a gente. Dice, porque somos Acerca. Digo, pues muy bien, así que esa es la cosa. Se ve que les cambiaron el nombre o algo, pero sigue siendo el mismo servicio. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Si os parece, lo dejamos aquí para hacer el descanso y así entrar en hora en la siguiente charla, que será a las 12 menos cuarto.